palabra de Dios habla sobre los verdaderos profetas y sobre los falsos profetas. ¿Cuántos dicen amén? Y estábamos estudiando la palabra de Dios. Esto es muy bueno, escúcheme algo. Esto es muy bueno para que usted pueda detectar en qué lugar está usted. ¿Cuántos dicen amén? Por varias ocasiones quizás nos invitan a diferentes iglesias, quizás nos invitan a diferentes cultos. Gloria sea al Señor. Y usted, a la luz de la palabra, usted ya puede detectar qué es lo que se está moviendo dentro de esa congregación. Si verdaderamente está dentro de los parámetros de la palabra del Señor o verdaderamente están haciendo negocio de la palabra del Señor. Entonces, muy importante, esto nos ayuda a detectar, a discernir los tiempos que estamos viviendo. Amén. Es muy importante que usted sepa eso. Quizás, mire, escúcheme algo. Quizás dentro del ámbito espiritual, quizás hay muchos pastores que quizás tienen el miedo de predicar de esta palabra y predicarlo de esta manera. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que cree de repente que tiene miedo que quizás los hermanos se vayan, la iglesia se vaya. ¿Sabe por qué? Porque este tema es muy confrontar, hermano, confronta a las personas y muchas veces la gente, gloria sea al Señor, no le gusta que la palabra lo confronte. ¿Cuántos dicen amén? Digan amén. ¿Están aquí conmigo? Seguro. Gloria a Dios. Amén. Ponga atención, por favor, ¿sí? Entonces a la gente no le gusta muchas veces que lo confronte. Pero nosotros no confrontamos a nadie, sino es la palabra de Dios que confronta. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando nosotros tocamos estos temas así, muchas veces gente pierde el interés de poder escuchar la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Por varias ocasiones conversábamos con mi esposa y decíamos por qué muchas veces hay iglesias que quizás se llenan y en este caso pues si están full. De una manera usted ve ciertos parámetros que quizás no están dentro de la palabra del Señor, pero quizás se llena. ¿Por qué se llena? Porque verdaderamente en ese lugar no confrontan con la palabra, sino que automáticamente permite que la gente haga lo que ellos quieran, lo que hagan su voluntad. Pero es importante que usted sepa medir los tiempos, medir bajo la palabra del Señor qué es lo que se está moviendo y qué es lo que no se está moviendo. ¿Ok? Gloria sea al Señor. Ok, quiero que los ungieres me ayuden a cuidar a los nenes también, así. Por favor, ustedes que están, ¿quién puso los ungieres? Quiero que ustedes me ayuden a cuidar, por favor, a los bebés para que los papis también puedan ellos disfrutar de la palabra del Señor. Amén. ¿A dónde nos quedamos ayer? ¿Quién se acuerda dónde nos quedamos ayer? ¿Cuántos estábamos aquí? A ver, dígame, ¿a dónde nos quedamos? ¿A dónde? Uno por uno hable, a ver, ¿a dónde? Ok, estuvimos viendo lo que es que introducen falsas doctrinas, amén. Los falsos profetas introducen falsa doctrina. Estuvimos viendo en el libro de Segunda de Pedro, amén. Vamos a leerlo nuevamente. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, gloria sea al Señor. Estuvimos viendo ese texto bíblico, vamos a recordarlo nuevamente y vamos a avanzar con la palabra del Señor. Hoy tengo más tiempo y quiero disfrutar de este tiempo poderoso. Amén. Vamos por favor, rápidamente. Gloria sea al Señor. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Gloria sea al Señor. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre vosotros, entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor en los... ¿Qué dice? Siga leyendo, por favor. Gloria a Dios. 2, 2, 2, 2, 2, 2. 2, 2, 2, 2. Gloria a Dios. 2, 3, sí, sí, sí. Gloria a Dios. Amén. Herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces estábamos viendo, gloria sea al Señor,
dentro de esta palabra que la acción satánica es infiltrar error doctrinal mezclando con la verdad. Estamos hablando que muchos de estos falsos profetas aparentemente predican la verdad, pero gloria sea al Señor, involucran ciertas cosas erróneas para dañar, para lastimar, para destruir y para que la gente se confunda. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es muy importante que usted pueda detectar. ¿Y cómo podemos nosotros detectar que verdaderamente este profeta o este falso profeta está errado? Automáticamente con la palabra. Por eso es importante estudiar la palabra. Nosotros constantemente tenemos que estudiar la palabra. Vamos a ver, vamos a preguntarle a alguien. Hermana Ruth, ¿usted leyó la palabra hoy? No, no leyó la palabra hoy. Hermana Trinidad, ¿usted leyó la palabra hoy? No leyó la palabra hoy. Anaí, ¿leíste la palabra hoy? No leíste la palabra hoy. Hermano Jonathan, ¿leíste la palabra del Señor? Sí leyó la palabra del Señor. Hermana Lourdes, ¿leíste la palabra de Dios? Sí leíste. Nuri, ¿leíste la palabra de Dios? Muy bien. Entonces, como nos podemos dar cuenta, escúcheme algo, pónganme atención, no, tranquilo. No estoy avergonzando a nadie, no, yo no soy de esas personas, amén. Pero ¿qué es lo que quiero decirle? Miren, hay dos grupos. Justamente este grupo de acá, los que les pregunté no habían leído la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y este grupo de acá habían personas que sí habían leído la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora yo pregunto, ¿cuál grupo será más fácil de introducir cosas erróneas? ¿El de acá o el de allá? El de acá. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento de la palabra. Así de fácil. Porque no tienen conocimiento de la palabra. Entonces van a ser fácil presa de ser confundidos. Entonces por eso es importante nosotros poder leer la palabra. Amén. Así que no estoy avergonzando a nadie, pero motivo y exhorto en el amor de Cristo para que no vaya a haber quizás muchos errores en el cual puedan hacerlo confundir. Es necesario que podamos leer la palabra del Señor. Y una de las acciones satánicas que se infiltra es de que usted no tenga tiempo aparentemente de leer la lectura de la palabra. ¿Por qué digo aparentemente? Porque la Biblia dice que todo tiene su tiempo. O sea, Dios nos da tiempo para poder dormir, para poder descansar, para poder almorzar y para poder alimentarnos de la palabra del Señor. Imagínense, ahora yo les voy a preguntar acá, ¿cuántos almorzaron y desayunaron hoy? Levanten la mano la que no desayunó y no almorzó. Ok. ¿Cuántos no desayunaron y no almorzaron el día de hoy? Todos no. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que se los ve guapo, rechonchito, bien bonito. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, imagínense que usted así como no leyó la palabra del Señor, usted no desayune, no merienda y no almuerce. ¿Cómo se va a ver? ¿Sí se da cuenta? Entonces es muy importante, gloria sea al Señor. ¿Ok? Entonces una de las cosas, escúcheme algo, una de las cosas que quiere Satanás por medio de estos falsos profetas es que usted sea una persona donde fácilmente sea confundido. Fácilmente. Y si no leemos la palabra de Dios, no podemos detectar lo que está mal. Ahora, dentro de la iglesia se predica mensaje de motivación, minimizando el arrepentimiento. Gente que solamente mueve emociones. Gente que por medio de la predicación quiere alimentar tu ego. ¿Cuántos dicen amén? Si esta iglesia fuera una iglesia donde solamente se predicara de la prosperidad, de que Dios te va a dar 4 carros, 5 casas, 8 vacas, 5 burros, y va a tener hacienda, todo, esto estuviera llena. ¿Cuántos dicen amén? Es más, si usted se da cuenta, la semana pasada tocamos ciertos temas y hoy que tocamos el tema de los falsos profetas, algunos no han venido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué? Porque la palabra confronta. Y la palabra dice, wow, yo soy un verdadero profeta de Dios o estoy comportándome como un falso profeta. Quizás de repente usted se esté comportando o podamos estar comportando. Voy a involucrarme, voy a hacer como Pedro. Quizás nos estemos de repente comportando como un falso profeta indirectamente, sin darnos cuenta por nuestras acciones o por lo que estamos cometiendo. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué es lo que pasa? Por medio de esta palabra, por medio de esta enseñanza, esta conferencia, te va a ayudar a que no cometa los errores que cometen los falsos profetas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, sermones que nunca hablan del pecado ni del juicio, solo de éxito y de bendición. La gente no le gusta que le hable del pecado. ¿Cuántos dicen amén? A la gente no le gusta que la palabra lo confronte del pecado. Pero ¿sabe lo que hace esto? Cuando alguien te confronta o la palabra de Dios te confronta del pecado, ¿sabe lo que pasa?
es que tú tienes una garantía de que la persona que te está instruyendo te está ayudando a que tú puedas estar algún día en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? A la diferencia que yo solamente te predique de prosperidad, tú me vengas con 2 o 3 hombres que de repente estés casado y yo te diga, no, mi hija, está bien. ¿Qué va a pasar después? Más adelante no te vas a ir al cielo. Más adelante vas a estar en un lugar de tormento. ¿Por qué? Porque no hubo una persona que te instruyó. Ahora no solamente tú te vas a ir a un lugar de tormento, sino aquella persona que te estuvo mentoreando. Y a su nombre. ¿Cuántos dicen amén? También estuvimos viendo que se hace el falso profeta, hace mercader de la fe. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3, estuvimos viendo, segunda de Pedro, gloria sea al Señor, capítulo 2, versículo 3, estuvimos viendo, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo. La condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Estuvimos viendo que aquellos falsos profetas buscan manipular la palabra para sacar beneficios. ¿Cuántos dicen amén? Beneficio. Hay gente que saca beneficio con la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que saca beneficio. Escúcheme, hermano. Hay gente que manipula la palabra para sacar este beneficio. Pero lo bonito de esto, hermano, escúcheme algo que usted tiene que saber. Toda esta gente muchas veces cree que es respaldada por Dios, pero no es respaldada por Dios. Dios no lo respalda a ellos. Dios respalda la palabra de Dios. Tenga bien presente esto. No es que Dios lo respalda a ellos o Dios está probando lo que ellos están haciendo. De ninguna manera. Dios está probando su palabra, porque siempre va a respaldar su palabra. Diga su palabra. Amén. Su palabra. Amén. Por avaricia harán mercaderes de vosotros fingida, dice. Amén. La acción es: convierta a la iglesia en un negocio. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Cómo es esto, pastor? Mire, la Biblia dice, hay un texto bíblico, recuérdame, Javier, si no me recuerdo ahorita. La Biblia dice que aquel que predica el evangelio viva del evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Es una palabra muy exacta. Dios te dice, bueno, tú predicas el evangelio, pues si Dios te bendice, vive de aquel evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿sabe cuando se convierte en pecado? Cuando quizá de repente tú te vas a una nación y quieres predicar la palabra, no por soltar una palabra, edificar a alguien, sino por hacer negocio de la palabra que estás predicando. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente, escúcheme algo, usted no sea de esas personas. Hay gente que se va al extranjero o viene aquí en Ecuador. A mí me ha tocado gente que ha venido del extranjero y, por ejemplo, se le ha dado una ofrenda de $60 y se ponen bravos todavía. Sí, escúcheme, de verdad. Le das una ofrenda de $60 y se ponen todavía molestos. Dice la gente, allá está Javier que no me deja mentir. ¿Sí o no, Javier? Gente que dice, aquí en Ecuador, escúcheme, han dicho así, aquí en Ecuador la gente no sabe honrar. Así dicen, no sabe honrar. Hermano, aquí en esta iglesia, cuando vienen del extranjero, como mínimo se le da unos $80, $100, 120. Depende de la persona también de qué lejos viene. Y no se sabe honrar. Ahora a mí me ha tocado ir a otros países, por ejemplo, en otros países, ya, mijo, donde yo he ido y quizás me han dado harto plata, como son pesos. Y dices, wow. Y ahora tú sacas la cuenta, ¿cuánto es? $15, $12, $18. Y a veces se dice que acá en Ecuador no saben honrar. En Ecuador se sabe honrar. ¿Cuántos dicen amén? En Ecuador, al menos en esta congregación, honramos a los siervos de Dios. Créame que honramos a los siervos de Dios. Mire lo que dice. ¿Qué dice? Así que también ordenó el Señor que los que anuncian el evangelio vivan del evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Pero es muy importante, escúcheme algo, es muy importante saber de que nosotros no podemos vender la palabra. No podemos vender. Escúcheme, no podemos vender. Ahora, ¿cómo trabaja esto? Escúcheme algo. Y les voy a enseñar a los que están saliendo fuera del país. Yo sé que ya muy pronto viene un grupo y Dios mediante hoy se va otro grupo se va a Trinidad y se va la pastora Irma ahora a Colombia. Imagínense. Ya quiero ver a dónde se van para hacerle una agenda también por allá y que se queden predicando en el nombre de Jesús. ¿Ven? ¿Cuántos dicen amén? Esa es la visión. Pues se le dije. Porque
Eso es este ministerio internacional y queremos que sea así de esa manera. Ahora, escúcheme algo. ¿Cuán importante nosotros saber esto? Escúcheme. Yo una de las cosas que yo le he dicho a la iglesia de Dios, cuando usted vaya a las misiones, váyase con su economía. No vaya pensando de que quizá de repente de la ofrenda que te van a dar, quizá de repente de esa ofrenda podrás venirte o podrás hacer tantas cosas. No, váyase con su ofrenda. ¿Sabe por qué? Porque yo he visto personas que han venido a este lugar, a Ecuador, y ¿qué es lo que ha pasado? Gente que ha querido de repente hacer algo diferente viniendo acá a Ecuador, y cuando no les va bien, en vez de venir gozoso, contento o irse a su nación contentos, se van tristes, se van mal, incluso se van hablando hasta del pastor. Entonces ahí comienza el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces mi recomendación, hijos, cuando gracias a Dios muchos están saliendo del país, váyanse con su finanza. Yo lo he hecho. Cada vez que yo me voy de viaje, yo me voy con mi finanza. Y si me dan un abrazo, me vengo contento. Y si me dan una ofrenda, también me vengo contento. Pero yo voy ¿a qué? A predicar la palabra. Cuando dice la Biblia, a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Esa palabra es muy importante. ¿Qué se te viene a tu mente, Julia? Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Qué se te viene a tu mente? Alguien que me ayude con el otro micrófono, hijo, ayúdenme, por favor. ¿Qué se te viene a tu mente, mi amor? Tranquila, estamos para aprender, no te preocupes. ¿Qué se te viene a tu mente, mi amor? A ver, cuéntame. Póngase de pies. Mira si tiene las pilas, mi hijo. A ver, pásele por favor el micrófono al hermano. Buenas noches. Bueno, dar de gracias de todo lo que uno ha recibido, de la palabra que Dios nos ha dado, y esa palabra ir para que otros la reciban así como nosotros la recibimos. Muchas gracias. A ver, evangelista, dime, ¿qué se te viene a tu mente? Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Así nomás a capela porque mi voz es grande. No, no, sin micrófono. Es que mi voz es muy fuerte. Ya, dale. ¿Qué se te viene a tu mente? A ver. No me pongas el micrófono. Dime. Que ser agradecido como a nosotros, si nosotros nos honramos en un país vecino, si viene un extranjero, un predicador, ser agradecido igualmente de esa misma manera o hasta mejor. Ok. Amada profeta, dame el micrófono a la hermana. ¿Qué se te viene en tu mente? Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Ponme ese texto bíblico, por favor. Dar de gracia lo que por gracia hemos recibido, se me viene a la mente es salir y predicar lo que en casa hemos recibido, reconociendo que tenemos la autoridad por encima y que de esa autoridad nosotros recibimos y vamos y damos lo mismo que recibimos en casa. Ok, muy amable. Dale a la profeta, tranquila, no te preocupes. Vamos, algo que se te venga a tu mente. Algo, tranquila, no te preocupes. ¿Qué se te viene a tu mente? Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. A ver. No, tranquila, no quiere participar. Bueno, a ver, dale al hermano Marcos. ¿Qué se te viene a tu mente, mijo? La gracia es que uno sale con la bendición de Dios. Cuando uno sale con la bendición de Dios, uno da gracia, porque es Dios que nos bendice, no el hombre. Sí. Entonces, y lo que tú predicas es bueno para los cristianos, como una base. A veces he predicado, muchas cosas no sé, pero Dios ha tratado con lo que tenía que tratar. Y me he venido contento. Amén. Sí, porque yo he ido con mi sustento, con mi plata. Amén. Yo no he pedido, o sea, pero Nada. ellos allá, ellos demostraron su ser cristiano y sentir que les hablé de parte de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo importante. Dale a Saúl, a ver, vamos a Saúl. Vamos ahorita que está Saúl acá. Amén. ¿Qué se te viene a tu mente, mi hijo, cuando dice... Bueno, Dios bendiga a todos en esta preciosa noche, Amén. ¿no? Esa es la voz que lo levanta. Dios
O sea, Dios preparó a los discípulos que cuando ellos los envió de dos en dos, dijo, dar de gracia lo que yo doy de gracia. Entonces Amén. esa es la palabra del Señor. Está bien. Dale a la hermana María Jaramillo. ¿Qué se te viene a tu mente, hija? Cuéntame. Bueno, Dios le bendiga a todos. Lo Amén. que dijo el hermano Saúl es verdad. Ahorita estábamos haciendo ese comentario, ¿no? De lo que usted está diciendo. Que a dar de gracia lo que de gracia recibimos. Lo que él dijo es la verdad. Dice, yo entiendo que cuando el Señor les enseñó a los discípulos, los preparó, les enseñó, lo instruyó y dijo después ir y predicar este evangelio. O sea que ellos estaban reconociendo que lo que ellos aprendieron, enseñarles a otros. Es como una vez, pastor, le digo en una pregunta, ¿no? Y una vez de la iglesia donde yo antes congregaba, ¿no? Hay una vez una pastora me invitó a la iglesia de ella a predicar. Y yo fui a la iglesia de ella a predicar. Después que terminó la predicación, todo me abrazó ella y me viene y me da una ofrenda. Pero yo la cogí la ofrenda, ¿no? Pero yo dije, bueno, como la iglesia también sabía que era humilde, yo dije, bueno, no, hermana, le digo, reciba la ofrenda nomás usted. Pero mi hija me dice, no, mamá, hizo mal usted. Le digo, pero ¿por qué hice mal? Porque dice que tú le cortas la bendición a la persona que te está dando a ti. Entonces yo le hice eso. Eso es lo que estaba comentando ahorita con el hermano Saúl. No, no sé, ¿no? Que si Ajá, estuvo mira. mal, estuvo bien, pero bueno, eso fue lo que pasó en mi Muchas vida. gracias, ¿no? María. Creo Dios le que bendiga. querías aportar algo. Merari, dale Merari, porfa. Se Tranquila. me va, se me va la pregunta, pues. Sí. No, es que quería preguntar, porque todos están hablando, digamos, como que se fijan más en lo económico, como dice, hay que dar de gracia, lo que gracia. O sea, yo creo que a veces no va a haber alguien que te vaya a dar dinero ni nada monetario, sino que te va a decir, sabes que muchas gracias, no tengo, pero aún en esa parte es honrar, yo, Sí. ¿verdad? No es Ajá. necesario. Cuando habla la palabra del Señor, da de gracia lo que de gracia hemos recibido. Si usted se da cuenta, vámonos a un ejemplo. Vamos a verlo a Jesús. Jesús, ¿qué hizo? Preparó a sus discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Los preparó incondicionalmente sin esperar nada a cambio. Eso es lo que significa dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. O sea, ir a predicar la palabra sin esperar nada a cambio. Ahora, aquí hay un paréntesis. Una gran verdad, gracias por acotar, María. ¿Qué es lo que pasa? Si alguien te da una ofrenda, escúcheme, es porque él quiere honrarte. Quizás de repente en lo poco. ¿Qué hizo la viuda? La viuda dio lo que no tenía. O sea, a veces no es de dar cuando nosotros tenemos. Aún a mí me ha tocado bendecir a alguien cuando no he tenido. ¿Pero por qué? Porque yo sé que por medio, la Biblia dice que tan solo con que tú bendigas o le des un vaso de agua a uno de sus pequeñitos, a uno de sus profetas, bendición de profeta tendrás. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que cuando vienen los extranjeros acá, la Biblia dice que nosotros tenemos que ser hospedadores. ¿Sabe lo que hago? Yo ganarme esa bendición. Porque yo sé que ellos se van. Es más, cuando alguien se va, siempre bendice a tu hogar. Dice, pastor, gracias por tenerme aquí. Gracias por los alimentos. Y ellos oran por mí. Sé que Dios va a mandar una bendición de profeta. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, muy importante, hija, es lo que te dijo tu hija, es una gran realidad. Tú le puedes cortar la bendición. Ellos te bendicen no por lo que esperan, sino por lo que ya Dios lo bendijeron. ¿Sí me hago entender? Dios quiere honrarte, entonces no le puedes cortar la bendición. Ahora, si ellos también no tienen, pues bienvenido sea, gloria a Dios. ¿Qué es lo que yo he hecho? Ha llegado un momento que yo sí he hecho lo que ha hecho María, pero cuando yo he escuchado la voz de Dios y me ha dicho, siémbrale eso en el ministerio. Y yo lo he hecho. Cuando Dios me ha dicho, siémbrale, yo le he dicho algunas veces, Dios me ha hecho ver, tengo que sembrar en este ministerio. ¿Por qué? Lo siembro. Porque quiero que Dios me bendiga a través de ese ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Porque sé que ese hombre de Dios que está ahí es un hombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, eso es dar de gracia. Dar de gracia es dar sin esperar nada a cambio. ¿Sí me hago entender? Sin esperar nada a cambio. Si tú ayudas a un hermano, no espere que el hermano te devuelva la misma manera. Porque quizás ella no tenga para devolverte, pero Dios se acuerda de lo que hizo un día ella y te va a recompensar con otro hermano. Quizás con gente del mundo, quizás gente de gobierno vendrá y te dirá, mira, esta bendición es para ti. Y tú le dices, pero yo nunca le hice favor a él. Es verdad, tú te olvidaste, pero jamás Dios nunca se olvida de lo que tú diste de gracia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, muy importante eso, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos seguimos aprendiendo? Gloria a Dios. Entonces ahí dice, miren, ya pusiste el texto bíblico, ok. Sanar a los enfermos, limpiar, dice, limpiar reposos, resucitar muertos, echar fuera demonios, dar de gracia
recibiste, da de gracia. Amén. Gloria sea al Señor. Ya se los expliqué. Amén. Gloria sea al Señor. Ok. Miren, líderes que prometen milagros a cambio que ofrecen ofrendas especiales. Líderes, falsos profetas que te ofrecen. Yo no sé cuántos han escuchado. Por ejemplo, aquí se mueve mucho el marketing. Miren, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros, aprenda algo, mire, cuando nosotros hacemos ciertos flyers, ciertos programas televisivos en las redes sociales, es muy importante saber que tú tienes que poner un título que ya Dios te lo haya dado. ¿Cuántos dicen amén? Aquí hay una cosa muy importante que se mueve. Escúcheme algo. La gente, por ejemplo, yo he visto flyers y dice, campaña de milagros, prodigio. Y tantas cosas le ponen por ahí. ¿Cuántos dicen amén? Aquí hay dos cosas. Una, de que la persona que está haciendo el flyer lo hace porque verdaderamente Dios le dio ese título o porque él está queriendo que la gente vaya a esa campaña. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay dos cosas diferentes, ¿sí? La gente, yo quiero que la gente vaya, pero ¿por qué quiero que vaya? Porque quiero que haya buena ofrenda, porque quiero que haya buena gente, o porque quiero que gente sea sana, sea salva y sea transformada por el poder de Dios. Miren, la intención vale mucho y Dios conoce tus pensamientos, Dios conoce tu corazón, Dios conoce lo que tú estás haciendo. ¿Qué título lo pones? ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué lo pones? Ahora, miren, los falsos profetas, vamos a avanzar, gloria a Dios, los falsos profetas crean división y confusión. Es muy importante que usted sepa eso. Los falsos profetas, dígale a su hermano, los falsos profetas crean división y confusión. Hay falsos profetas dentro de las iglesias cristianas, hermano. Créame, a Dios gracias, aquí no hay. Aquí no hay. Aquí hay puros buenos profetas. Y a su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver Romans. Romans capítulo 16. Estoy hablándole en inglés, man. ¿Sí? Y si yo le digo chachi, capítulo. Vamos. Romans capítulo 16. Vamos, profeta, vamos. Busquen en la Biblia, vamos, busquen en la Biblia. Romanos capítulo 16, ¿qué dice? A ver, alguien que me pueda leer la palabra del Señor, capítulo 16. A ver, hermana Julia, hoy usted va a ser mi asistente. Capítulo 16, versículo 17, mi amor, por favor. Romanos, capítulo 16. Sí, léalo, mija, es para que salga ahí la puedan escuchar, amén. Ahí está, Romanos 16. Si quiere leerlo, mija, no hay problema. ¿Qué dice? No, Julia, digo. Vaya, mija, dele, suéltela. Tranquila. Mas os ruego, hermanos, os fijéis en lo que causa divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, perdón. Ok, versículo 18, por favor, hermana Nuri. ¿Qué dice? Padre dice, por tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lijosas enseñanzas los corazones de los lijosos engañan y los corazones de los ingenuos. Ok, miren, ¿qué es lo que pasaba? En el tiempo de Jesús, Jesús enseñaba
la palabra del Señor a sus discípulos. Pero habían ciertos doctores de la ley que aparentemente conocían la palabra, pero ¿qué es lo que pasaba? Que ellos siempre no la vivían y por partes muchas veces como que la torcían y buscaban la manera de ¿qué? Buscaban la manera de ¿qué? De acusar a Jesús en ciertas etapas o en ciertos episodios para que quizás hacerlo ver mal a él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire, la acción satánica que usa Satanás a través de los falsos profetas es dividir una iglesia. Dividir una iglesia, sembrar sospechas y provocar bandos. Escúcheme, lo primero que hace Satanás a través de estos falsos profetas es dividir la iglesia. Ahora, ¿cómo podemos dividir una iglesia? ¿Cómo podemos dividir una iglesia? Eso, con los chismes, con los cuentos. Hermano, y dentro de eso, ¿qué es lo que va a pasar? Hay gente, dentro de una iglesia, hay gente que a veces son de dos bandos. Los bandos de acá de los nietas y acá de los Latin King. ¿Cuántos dicen amén? Y los de acá no se llevan con los de acá. ¿Cuántos dicen amén? O los de acá no se llevan y los tuercen. A ver, tuérzalo de acá. Tuérzalo. Más o menos así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Escúcheme. Así se va dañando la comunión en la iglesia. ¿Y qué es lo que pasa? Llega un momento, escúcheme algo, y esto pasa mucho en las iglesias. Gente que pone en contra del pastor a los hermanos. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Llega un momento que gente divide esa iglesia, se lleva a ese grupo, a los Latin King, y se pone una iglesia nueva. ¿Y sabe lo que termina pasando? ¿Quién me puede decir qué es lo que termina pasando? Automáticamente, aunque pongan otra iglesia, eso no va a perseverar. Porque fue hecho por causa de división, haciendo daño a los demás. Por eso es que yo quiero decirle algo, escúcheme algo. Cuando usted quiera cosechar un éxito, cuando quiera tener un éxito, usted no lo obtenga pisoteando a los demás. Digan amén. Usted nunca obtenga algo pisoteando a su hermano. Nunca tenga o logre algo dañando la integridad de su hermano o de su pastor o de su esposo o de cualquier persona. Usted tenga algo honestamente, no dañando. Ahora, cuán importante es saber que el chisme, el cuento, divide a la congregación. Por eso es que usted tiene que saber ser sabio. Si usted ve algo, Dios te muestra ese algo para que tú ores, no para que se lo andes contando al uno a otro y a su nombre. Eso es actuar como un falso profeta y a su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, dentro de la iglesia, ¿qué es lo que se levanta? Miren, levantan sus discípulos aparentemente dentro de la congregación, critican al liderazgo legítimo y genera fracciones. ¿Qué es lo que pasa? Miren, prácticamente este falso profeta, como comienza a dividir y comienza a hacer grupo, él comienza a mentorear a esos discípulos. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Esos discípulos van a terminar fraccionados, van a terminar engañados. Porque el falso profeta no te va a ayudar a que puedas obtener la victoria, que es la vida eterna, sino que te va a formar de una manera errónea. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que a veces va a las iglesias, escúcheme algo. Hay personas que van a las iglesias solamente a ver los errores del pastor, del predicador, del líder y de las personas. Eso es ser un falso profeta. ¿Cuántos dicen amén? Es más, no se concentran en lo que está enseñando el pastor, no se concentran en lo que está enseñando el predicador, sea el pastor o sea alguien que venga o sea el mismo líder, sino que siempre se está dando cuenta. Mira la hermana cómo vino, como que está despeinada. Mira la hermana, no tiene buenos zapatos, siempre viene con el mismo pantalón. Mira la hermana, no comporta a sus niños. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, hay cosas que dañan a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Destruyen a la iglesia. El mal recibimiento, como le dije la vez pasada, dentro de los unquieres que están en este lado. Mira, ahí está el hermano peinándose, bien guapo, a ver si está. Mire, tiene el privilegio de verse en el espejo para ver si que alguien entra y lo ve. Eso es muy bueno. ¿Cuántos dicen amén? Porque hermano, cuando
Vea, yo le voy a preguntar, hermana, usted ya tiene ya 4 cultos. A ver dónde está mi ayudante. Ven, por favor. Usted tiene ya 4 cultos, creo que es 4 cultos con este, ¿no? ¿Qué es lo que te motivó a entrar a la iglesia? Cuéntame. Téngale el bebé un ratito, téngale el bebé un ratito, para que se suelte esa palabra, amén. A ver, ¿qué te motivó a ti? Ponte de pie, mi amor, por favor. Una de las cosas que me motivó o que me viene motivando desde hace tiempo es que yo estoy apartada. Aleluya, mira. Y me motiva es saber y reconocer que Dios tiene el poder. Amén. Mi bebé se enfermó, estuvo bastante enfermo. Me decían que era mal de ojo, que era tal cosa, que era la obra. Y yo decía, no, yo le creo un Dios vivo, yo le creo un Dios de poder. Si estoy aquí y si Dios me llevó y me dio el conocimiento para saber que Dios es el único que tiene el poder, ¿qué hago yo en la casa? Amén. Ahora yo te hago una pregunta. Cuando tú viniste, yo no te conocía. Creo que por ahí mi esposa me dijo, después que oré por ti, por tu esposo, me dijo que tú habías estado chateando con mi esposa y todo. Yo te di ciertas palabras, ciertas pautas que el Dios Todopoderoso me iba dirigiendo. Cuéntame, ¿qué es lo que sentiste cuando yo te solté esa palabra? No lo sentí a usted, pastor. Sentí la presencia de Dios. Amén, porque soy una persona de la cual me fijo mucho cuando entro a una congregación si es Dios realmente que está hablando. Y me confronta esta palabra cuando ustedes de ayer me dicen los falsos profetas. Sí, hay muchos, hay cantidad de falsos profetas. Y si nosotros como conocedores de la palabra no estamos instruidos, automáticamente nos van a dañar. Amén. ¿Por qué? Porque no estamos conociendo la palabra. Ya usted cuando tira palabra, ya uno automáticamente espiritualmente, porque vivimos en un mundo terrenal, pero tenemos que vivir en lo espiritual. Espiritualmente yo comprendo si viene de Dios o no viene de Dios. Y eso es lo que me ha tenido aquí hasta el 4.º culto. Amén. Que he escuchado palabras frescas que viene de Dios. Gloria a Dios. Regálele fuertes palmadas al Señor. Amén. Gracias, hija, te felicito. Mire, cuál importante, mire, porque estamos hablando en una escuela profética. Cuál importante, mire, yo a ella no la conocía. Yo a ella no la conocía, pero tú tienes que saber y estar seguro de lo que tú vas a profetizarle o hablarle. Yo sé que cada palabra que Dios le soltaba a través del Espíritu Santo a ella, Dios la confrontaba y ella sabía que aunque yo no la conocía, Dios la conocía. Y todo lo que yo le decía, yo sé que venía de parte de Dios. Pero cuán importante es que el profeta tenga esa relación con Dios para saber lo que tú vas a hablar. ¿Sabe por qué? Imagínense que yo hubiera hablado cosas que no venían al caso, o que ella hubiera visto que quizás no estaban correctas, ella no hubiera regresado. ¿Es así o no es así? Entonces, cuán importante que el profeta sepa conocer a Jesús para poder soltar una palabra, y tanto que lo conoces a Jesús, saber cuando Dios te dice ahora suéltala, porque lo que yo voy a soltar, lo que yo voy a hablarle a esa persona verdaderamente viene de mi parte. O sea, dejar nuestras emociones a un lado, porque a veces nuestras emociones nos confunden y por eso que decimos cosas que no van a edificar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuán importante, miren, cuán importante es estar seguro de lo que Dios te está dando cuando estás conociéndolo a Jesús constantemente. Ahora, si tú quieres conocerlo a Jesús, tienes que leer la palabra. Tú no puedes conocer a Jesús si no tienes comunión con Dios. Tú no puedes dejarte guiar por Dios si verdaderamente tú no estás conectado con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, qué bonito, me honran las palabras de ella, que ha venido al culto por 4ª ocasión porque ha detectado, mira, ella es apartada. Me imagino que tiene que haber congregado en otros lugares. Me imagino que tiene que haber tenido otros pastores. Entonces, ella tiene el conocimiento y sabe lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, miren, cuál importante uno saber que uno puede ser de edificación para una persona, pero quizás también uno puede ser de maldición para una persona. Cuán importante es estar conectado con Dios. ¿A cuánto le gustaría estar tan conectado con Dios que lo pueda escuchar? Hermano, créame, te lo digo así, es bonito de parte de Dios. Él lo he aprendido con el tiempo. Me he equivocado muchas veces, pero créame, cuando yo estoy predicando, llega un momento que yo escucho a Dios, yo escucho una voz y yo asumo que de Dios, porque
El diablo también te puede hablar, pero yo sé quién anda conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Y he aprendido a escuchar. O cuando estoy predicando, yo estoy predicando y automáticamente el Señor me muestra como una película. Por ejemplo, yo me dirijo ahí, yo puedo estar viendo a nuestra hermana Julia y Dios me está hablando y me está diciendo qué es lo que ha pasado esta semana, cómo se está comportando, cuántas veces se ha enchuqueado, cuántas veces no se ha enchuqueado y tantas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Dios me muestra de esa manera. ¿A cuánto le gustaría tener esa etapa donde tú puedas tener, donde tú puedas predicar? Yo lo hago así, créanme, hermano, pero eso se gana con relación, con humildad, aprendiendo, no perdiéndose. Escúcheme, comience a orar, dígale a Dios, escúcheme algo, yo no quiero ser como el pastor, yo quiero ser como tú, dígale así. Pero yo tengo a mi guía que me da buen ejemplo, pero yo quiero hacer cosas mayores que él hace. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios te lo puede hacer. Quizás no solamente tú lo veas como película, sino que de repente tú le puedas, de repente con la mirada nomás, que la gente el demonio que tenga una persona se manifieste. Puede pasar eso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, muy importante eso, amén. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle? Escúcheme. Usted nunca actúe como un falso profeta. Quizás muchos de nosotros actuamos un día como un falso profeta. ¿De qué manera, pastor? De esta manera. Quizás viendo las fallas y los errores de otra persona y chismoseando con la otra persona, en el cual, créanme, que hay mucha gente que escucha y termina yéndose de la iglesia. Tan solo por un comentario que tú hiciste. No por un comentario, por un mal comentario que tú hiciste. Por eso nosotros tenemos que actuar con madurez, con sencillez y con humildad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, dentro de la iglesia se levantan estos falsos profetas y comienzan prácticamente a dirigir a sus discípulos. Ejemplo actual, miembros que siguen más al profeta invitado que al pastor que Dios lo puso en la iglesia. Escúcheme, eso pasa mucho. El falso profeta siempre va a tratar de que tú no escuches a tu mentor. ¿Sabe por qué? Porque tú conoces, mire, nosotros le traímos algunos salmistas acá. Por ejemplo, mi sobrino tiene un mal rato ahorita. Les explico cómo. Él me cuenta que vio a un salmista en TikTok, como lo ve, que fuego y canta bonito todo. Mi sobrino coge y como él vende zapatos, le compra 2 pares de zapatos. 2 pares de zapatos. ¿Ok? Compra 2 pares. ¿Sí puedo testificar lo mismo? ¿Sí? ¿Sí puedo testificarlo? No, porque tranquilo, es para edificar a la iglesia. Pero miren, él lo ve en el TikTok y listo, pasa eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? De que espera que venga los pares de zapatos. No vino ni los pares de zapatos ni la devolución del dinero. Siendo un salmista. Escúcheme algo. Ahora me dice, tío, mira esto, ya listo, tranquilo, yo voy a conversar, vamos. Lo llamo y le explico. Todo usted me conoce con mucho respeto, todo mi hijo, mira esto. Si no te llegó los zapatos, devuélvele el dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él me dice, no, sí, tranquilo, yo le voy a devolver el dinero y todo esto. Terminó bloqueándome. Terminó un salmista, un adorador que ministra la palabra del Señor, bloqueándome. Ahora yo llamo a uno que yo conozco que sí es de Dios y que ha trabajado con él y le digo, mijo, yo no quiero tener problemas. Mira, yo tengo, y sin ofender, yo tengo gente que son fiscales, prácticamente parientes que son fiscales, gente que es abogada, no por serme sobrado y todo esto. Pero yo quisiera, y me molesta porque mi sobrino tiene una dificultad de movilización. Entonces, esa parte sí me molesta. Que si yo quisiera, yo le hiciera una demanda y sale mal parado por la dificultad que tiene mi sobrino. Bajo las leyes, y él tan sobrado, le había dicho a mi sobrino, después lo desbloqueó a mi sobrino, y le había dicho, si tú quieres, demándame, no pasa nada. Un salmista. Ahora imagínense cuántas personas nosotros a veces traemos a la iglesia sin saber cómo están. ¿Qué es lo que hace Satanás? Oh, esta predica fuego, chispa y candela, digámoslo así.
y la gente la sigue por la palabra que suelta. Recuerde, Dios respalda no al hombre, la palabra. Y nosotros estamos constantemente ahí. Es más, no escuchamos los videos del Padre espiritual, que lo conocemos, que sabemos cómo anda, que sabemos lo que hace, cuántos hijos tiene, cuántas mujeres tiene, pero seguimos a otros solamente porque es fuego y chispa de candela. Pero no conocemos su vida y a su nombre. Si saben, mire, ¿cómo actúa Satanás? De esta manera, que no escuches los mensajes de tu pastor o de tu mentor, que lo conoces y sabes cómo anda en el camino de Dios, y escuchas a gente que tú ni sabes cómo se comporta. ¿Cuántos dicen amén? Créame, hermano, eso pasó con mi sobrino. Y yo le digo, mi hijo, hágalo. Le manda. Y es más, yo quiero ir a la casa del varón, porque yo quiero hablar con él para que él pueda saber, primeramente, que no podemos pisotear la sangre de Cristo. Porque con nuestras malas acciones, con nuestros testimonios, pisoteamos la sangre de Cristo. No solamente Él se daña como testimonio, sino que cuánta gente ya no va a creer en Dios. Porque un salmista no cumple con lo que prometió y ni siquiera devuelve el dinero. Salmista, un cantor, un adorador. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, miren, esto actúa Satanás de esta manera. Por eso es que yo les dije ayer, ¿se acuerdan? Que necesitan aprender de su padre. Aquella persona que usted lo conoce. Usted me conoce. ¿Cuántos hijos tengo? ¿Cuántos hijos tengo? Tengo 3. ¿Y tengo con cuántas mujeres tengo? Con una sola. O sea, usted conoce mi vida. ¿Cuántos dicen amén? O sea, usted conoce mi vida. Entonces usted sabe que la persona que le está mentoreando, la persona que le está capacitando, está apta para poderle enseñar. Y a su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Ahora en el TikTok, ¿cuántas personas nos sueltan a la palabra y no sabemos quién es? Digan amén. Y wow, y la escuchamos café, almuerzo y merienda. Y a la persona que verdaderamente tenemos que escuchar, no la escuchamos. Dígale a su hermana que está al lado suyo, mira cómo actúa Satanás. Y a su nombre. ¿Estamos aprendiendo o no estamos aprendiendo? ¿Ok? Entonces, muy importante esto, mis amados. Amén. Gloria sea al Señor. Ahora, los falsos profetas también, gloria sea al Señor, desvían la palabra hacia experiencias. Escúcheme algo. Los falsos profetas desvían la palabra hacia la experiencia. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Vamos a ver qué dice. ¿Tenemos? ¿Alguien que me lo lea? A ver, mi hermano Alex, léalo por favor, hijo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Póngase de pie, mío. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Ajá, haga el 2, por favor. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Miren, aquí lo que nos enseña el Señor, gracias hijo, aquí lo que nos enseña el Señor es nosotros reconocer los espíritus. ¿Cuántos dicen amén? Miren, la acción satánica sustituye la autoridad de la palabra por visiones. Amén. Sueños por emociones. Vuelvo y repito, sustituye la acción satánica por medio del falso profeta, sustituye la autoridad de la palabra por visiones. Cuando usted tenga, mire, cuando alguien me viene a contar a mi pastor, yo tengo un sueño, yo tuve este sueño. ¿Sabe lo primero que yo le digo? De Jehová es la interpretación de los sueños, no mía. Escúcheme, usted va a ayudar a interpretar por medio de la palabra. ¿Cómo tú vas a interpretar una palabra? Por medio de sueño, por medio de la palabra, perdón, un sueño por medio de la palabra. Todo sueño que viene de parte de Dios tiene que estar conectado con la palabra. Siempre, esto es el corazón. ¿Qué es el reloj?
El reloj profético. ¿Cuál es el reloj profético en estos tiempos? Israel. Lo mismo. ¿Cuál es nuestro reloj profético? La palabra. La palabra. Todo sueño, si usted va y le dice, a ver, yo quiero que tú me cuentes el sueño. Ok, y si tú vienes y tú detectas que todo este sueño que te cuenta no tiene ni pío de la palabra, tú le dices, eso no viene de Dios. Así de fácil, porque es Dios el que interpreta los sueños, no soy yo. ¿Cuántos dicen amén? La palabra. Pero si dentro del sueño están ciertas pautas que están dentro de la palabra, Dios automáticamente, mientras te está conversando el sueño, Dios te va a dar la interpretación de la palabra por lo que tú conoces la palabra. Ahora, ¿cuál importante es conocer la palabra? Si tú no sabes ni un texto bíblico, ¿cómo puedes interpretar el sueño a otro? Ni tus sueños te los vas a poder interpretar porque tú no sabes la palabra, porque no la lees. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿cuál importante es saber interpretar por medio de la palabra? Por eso es que el hombre de Dios que quiere estar en un estatus espiritual alto, tiene que estudiar la palabra, tiene que estar conectado en la palabra. Mire cuántos hoy no vinieron y cuántos se están perdiendo, gloria sea al Señor, de aprender esto, cómo interpretar un sueño por medio de la palabra. Ayer yo puse a grabar y no salió nada del audio. ¿Cuántos esperaban? No voy ayer porque el pastor siempre sube. Pero no pudieron escuchar lo que ayer prediqué. ¿Por qué? Porque no salió el audio. Pero no es como en vivo y en directo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es muy importante, mis amados, siempre cuando usted vaya a interpretar su sueño o cualquier sueño que alguien, usted lo interpreta por la palabra. Es tan fácil. Usted no se vaya a inventar nada. Usted no puede inventar. Toda palabra que salga de nuestros labios, algún día le vamos a rendir cuenta a Dios. Y todo lo que soltamos o ayudamos a alguien, o bien edifica o bien destruye. Entonces usted no se puede inventar. Usted no puede trabajar por emoción. Usted tiene que hacerlo por la palabra. Usted va a interpretar un sueño, tiene que estar conectado en la palabra, si no, no vale. El profeta cuando va a hablar, tiene que hablar conectado con la palabra. El profeta no puede hablar bajo su dominio. El profeta no puede hablar bajo su voluntad. El profeta tiene que hablar bajo la palabra. Porque la mejor profecía que Dios nos dejó es su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, es muy importante que usted detecte esto. Es verdad, Dios nos levanta muchas veces como profeta, pero no puede, porque tú eres profeta, siempre vas a profetizar y tú vas a poner primero la profecía en vez de la palabra. La palabra tiene que estar por encima de todo. Eso va conectado, eso va ligado. Ese es el corazón de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos estamos aprendiendo? Gloria a Dios. Ahora dentro de la iglesia, los creyentes empiezan a aprender. Mire, dentro de la iglesia, los creyentes empiezan a depender de revelaciones del profeta en lugar de leer la palabra de Dios. O sea, mire, yo voy a un culto porque yo quiero que un profeta me hable. Mire, ¿cuál equivocado estamos? La gente va a las campañas, a los aires libres, que no es malo, pero va con una mente equivocada a decir, bueno, yo voy porque yo quiero que Dios me hable o el profeta me hable. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cuántas veces Dios no nos habla? Muchas veces. ¿Por medio de qué? De la palabra. De la palabra. El problema es que a ti no te habla porque no lees la Biblia. Que si tú lees la Biblia, tú sabrías que Dios te habla todos los días. Y a su nombre. Entonces, la gente que no lee la Biblia nunca va a escucharlo a Dios. Y no va a aprender a detectar lo que son los tiempos finales. Y no va a aprender a detectar lo que Dios quiere contigo porque no lees la palabra. No esperes, aleluya, que quizás venga un profeta para que te suelte una profecía si tú no lees la palabra. No vas a saber ni siquiera si esa profecía que te está dando ese hombre de Dios o no de Dios verdaderamente tiene consistencia bíblica para poder entender lo que Dios te está hablando. Y a su nombre. Esto tiene que estar conectado con la palabra. Dígale a su hermano, es la palabra. Es la palabra. Así que yo animo a los hermanos que no leen la Biblia que busquen la palabra. Amén. Mire, la iglesia, muchas veces en la iglesia actual,
se basan sus direcciones en supuestas profecías semanales y no en las enseñanzas bíblicas. Hay iglesias que constantemente esperan que solamente se mueva lo profético, pero no quieren ir a las enseñanzas bíblicas. No quieren aprender de Dios. Quieren vivir solamente de profecía. Dios se mueve en lo profético, pero es necesario aprender de la palabra. Esto es lo mejor que te puede instruir. Por eso que la gente que se instruye en la palabra es más sabia. La gente que detecta que tiene que aprender o que lo que sabe no lo ha aprendido todo, ese hombre se vuelve más sabio. Esa mujer se vuelve más sabio. Y es por eso que cuando alguien te pide a ti un consejo, tú sabiamente se la das y la gente queda impactada de la sabiduría que tú tienes. ¿Pero por qué? Porque la sabiduría que tú tienes no es terrenal ni diabólica, sino viene de lo celestial. ¿Sí me hago entender? Cuando estás conectado, no puedes imponer, escúcheme algo, no dependa solamente de la profecía, sino de la palabra profética que Dios dejó hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Es muy importante. Dios dejó muchas cosas para nosotros. Ahora vamos avanzando, por favor. Gloria a Dios. Un falso profeta normaliza el pecado. Un falso profeta, ¿por qué no vamos a decirle un falso pastor? Un falso pastor, diga un falso pastor. Pero dígalo sin miedo, un falso pastor. No le voy a decir nada yo. Judas capítulo 4. Vamos a ver qué dice Judas capítulo 4. Judas capítulo 4. Miren, 4. Judas capítulo 4. Ok, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para estar en condenación. Hombres impíos que convierten el libertinaje, ¿lo digo yo o lo dice la Biblia? Ya, en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, a nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Mire la acción satánica que hace Satanás. Usar la gracia como excusa para pecar. La gente sabe que estamos en el tiempo de gracia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es el tiempo de gracia? Vamos a ver, Javier, dale al pastor Javier Pamiño. A ver, ¿qué es el tiempo de gracia, Javier? ¿Qué has aprendido en el tiempo de gracia? Buenas noches. Para mí el tiempo de gracia es que nosotros, digamos, nuestro Padre Celestial nos ha dado algo que no lo merecemos, algo inmerecido, digamos que no somos dignos de recibirlo, pero gracias a Él, por su amor, su misericordia, Él día a día, por ejemplo, nos da el aire que respiramos, aunque no somos dignos de vivir. Y la gracia es un regalo inmerecido, nada Amén. más. La gracia es un regalo inmerecido, dice el pastor Javier. Ahora yo lo pongo como ejemplo. Miren, por ejemplo, en el tiempo de antes, ¿qué pasaba? En el tiempo de antes, si alguien cometía pecado, era apiedrado, era ahorcado, era dado chicharrón y se lo comía con verde asado. ¿Cuántos dicen amén? En el tiempo de antes, en el tiempo que estaban bajo la ley de Moisés. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Escúcheme algo. Por favor, ponga mucha atención en esto. Porque le voy a romper un ratito el cerebro para que usted entienda muchas cosas. Ahora, ¿qué pasa con esto? Cuando vino Jesús, de ahí prácticamente desde el antiguo pacto al nuevo pacto hubo un silencio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos años hubo de silencio? 400 años, donde nadie hablaba nada. ¿Cuántos dicen amén? Ok, no es que no estaba pasando algo, sino que Dios no hablaba a través de sus profetas, de sus siervos y todo. Pero la vida seguía. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando Jesús viene y muere en la cruz del Calvario, lo hace por amor a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Un regalo, como dice el pastor Javier, inmerecido. Sin él cometer ningún pecado, lo hizo por nosotros. Ahora, de ahí vivimos un tiempo diferente.
donde ya no matan o dañan quizás a una mujer que adultera, sino que Dios en su infinita misericordia tiene misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esa es la gracia que le llamamos nosotros. Pero si usted se da cuenta, escúcheme algo, en el antiguo pacto también hubieron momentos que se veía lo que era la ley de Moisés y la gracia de Dios. Porque Dios en varios episodios de la Biblia actuó con misericordia. Actuó con misericordia. Entonces, no me puede decir a mí que porque estamos viviendo en el tiempo que ya no matan, usted puede hacer lo que le da la gana. Y a su nombre. No. Siempre hubo gracia y hubo ley. Es más, Dios no vino a moler la ley, sino a qué? Hacerla cumplir. O sea, a que se haga lo que tiene que hacer. Yo no sé si usted me está entendiendo. Entonces, es muy importante. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dentro de las iglesias cristianas, muchos falsos profetas, muchos falsos pastores, dicen, no, tranquilo, estate tranquilo que pídele perdón a Dios, que Dios te perdona y sigue adelante. Pero a veces no le hacen ver el error que está teniendo esa persona. Y a su nombre. Y eso se vuelve cómplices del pecado que está cometiendo esa persona. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué muchos pastores no hablan del pecado? ¿Por qué no hablan de lo que están cometiendo? ¿Sabe por qué? Porque tienen miedo que la gente se le vaya de la iglesia. Porque hay pastores, escúcheme algo, pastores que viven del evangelio. Y si se le van las personas, especialmente esos que comen con aceite, se decía en la penitenciaría, aquellos que comen con aceite, o sea que ellos tienen dinero, cash. ¿Qué es lo que pasa? Ellos no quieren irse, al menos a ellos no les llama la atención. No es que se le va el money. Entonces hay pastores que no hablan sobre el pecado. Porque tienen miedo que se le vaya la gente o tienen miedo que quizás se le vaya la ofrenda o el buen diezmo. Pero nosotros no podemos hacer eso. La Biblia habla que el pecado, pecado, amén, al pecado, pecado. Y usted tiene que hablarle a la gente que lo que está haciendo, eso no le agrada a Dios. La Biblia dice en el libro de Proverbios que el que encubre su pecado, ese no va a prosperar. No va a prosperar. Pero si se apartare de ese pecado, alcanzaría misericordia. Ahora, ¿cuántos de los profetas hoy en día cometemos pecado ante Dios? Todos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Escúcheme algo. El peor error de esta transición que estamos viviendo es que la gente, como se lo dije la vez pasada, comete los errores y siguen cometiendo los mismos errores. Tiene que apartarse. Usted no puede golpearse en el mismo lugar 2 veces. Ya no lo haga. Si usted ve que algo o alguien no le está haciendo de edificación, mejor aléjese de esa persona. Y a su nombre. Acérquese, escúcheme, en pocas palabras, acérquese o esté con la persona que le acerca a Dios, mas no lo que le alejan a Dios. Regálele un fuerte aplauso al Señor. Miren, dentro de las iglesias, los falsos profetas, los falsos pastores, dicen, los falsos profetas que enseñan que Dios entiende su debilidad, pero sin llamar al arrepentimiento. Es verdad, Dios dice en la Biblia que se hace fuerza en nuestras debilidades, pero usted tiene que llamar al arrepentimiento. Decirle, mira, busca de Dios. Si tú no te arrepientes, te va a ir mal. Si tú no encomiendas tus pasos, pues verdaderamente no te va a hacer bien. Vas a irte a un lugar de tormento. Vas a cometer muchos errores. Entonces es necesario que nosotros les hagamos ver. Actualmente, tolerancia y relaciones ilícitas pasan dentro de la iglesia. Ambición desmedida, abuso justificado, porque estamos bajo la gracia. Usted como líder no puede permitir eso. No podemos permitir. No podemos permitir. Por eso que yo le digo a los líderes, gloria a Dios que vino ahí. Qué bueno, me imagino que tu mami te dijo algo. No, tranquila, qué bueno. Pues me dice que estaba un poco, le digo, tiene que venir porque son líderes. ¿Cómo va a creer que alguien, a ver, esto es así. Yo siempre he dicho, ¿cómo tú puedes dar si tú no recibes?
En pocas palabras, ¿cómo tú puedes liderar si no estás llena de Dios? Digan amén. Eso es así. Entonces, para poder nosotros liderar un departamento, liderar una iglesia, tenemos que buscar de Dios. Tenemos que alimentarnos del Espíritu Santo. Los pastores mismos, ellos tienen su congregación, pero tienen que venir a recibir de parte de Dios también. Yo lo hago. Yo lo hago con mi padre espiritual y cuando no está como él está trabajando, él sabe que me voy a mi SEBI y recibo del obispo Héctor Zapata. Yo no puedo estar vacío o no puede estar vacía mi copa de ninguna manera. El pastor tiene que llenarse, el líder tiene que llenarse para poder dar. Porque si no, no, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué vas a dar si tú no recibes? Y a su nombre. Tenemos que recibir. Ahora, miren cómo actúa. Escúchenme algo. Regálele fuerte palmadas al Señor. Miren, ¿cómo podemos discernir? Esto está tremendo. Miren, nosotros tenemos que darnos cuenta que los falsos profetas se disfrazan de santidad. ¿Cómo es esto? Lenguaje, ya vimos, lenguaje bíblico, apariencia externa y obras visibles para ganar credibilidad. Los falsos profetas se mezclan progresivamente, introduciendo un error junto a la verdad. También, ¿qué hacen ellos? Culto al líder. Promueven lealtad personales hacia un individuo, no hacia Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Control, aislamiento, técnicas de manipulación. Los falsos profetas manipulan con los sentimientos. Hermano, yo tenía una persona que sí que era llorona, hermano. Cuando yo era líder, oye, y verdad, mi esposa me hizo dar cuenta. Y tenía muy poca experiencia liderando. Y ella, cada vez que yo le llamaba la atención, que pastor usted no me compre. Oye, me cogía de pato. ¿A cuántos líderes le han de coger de pato? Es que yo chuzo, pobrecita. Y mi esposa me decía, Vicente, no te dejes mover por los sentimientos. Es que está llorando, le decía a mí. Oye, créame, hermano, créame. Era una persona que manipulaba. Así hay gente que manipula con los sentimientos. ¿Amén o no amén? Así cuando quiere conseguir algo de su esposo también. Ay, yo vi. Tú no eres así, Julio. No. Tú te paras tiesa y le dices, bueno, ¿me das o no me das? Tremenda la sierva, hermano. Por eso es que Ayoví siempre anda rectito, hermano. Tú, Ayoví tú no lo ves nunca, mire, y eso que es chiquito, tú lo ves siempre. Y es tan obediente que cuando sale del culto me dice, papá, me voy porque tengo que ir a casa. Y yo como ya lo conozco a Ayoví, yo ya comprendo que es la sierva que le digo, a tal hora tiene que estar en la casa. Ayoví, pero me gusta la obediencia, sometimiento. Vamos a concluir. Vamos a concluir porque quiero conversar un ratito con ustedes. Miren, voy a concluir porque tengo que conversar con ustedes un ratito. Miren, ya, ahora sí, pónganme atención. Satanás actúa dentro de las iglesias cristianas por medio de los falsos profetas que se disfrazan de santos, pero son lobos. Oiga, usted los ve guapos, bien bonitos, pero en realidad son lobos. Yo a mi esposa también, hermano, escúcheme. A mí cuando no me gusta alguien, yo le digo, a mi esposa, créame. Yo le digo, no, mija, como que esto no está bien. Como que no, hay algo, alguien detecta lo que estoy diciendo. ¿A cuánto les ha pasado? No, por ejemplo, yo he visto así, por ejemplo, a esos que les gusta andar con las amigas y dicen, mija, ten cuidado. Esa amistad como que no me está cuadrando, te va a llevar a un lugar que... A nuestros hijos, yo le he dicho a mis hijos que son mayores, ten cuidado, no vayas a este lugar porque eso te va a dañar. ¿Ok? Entonces ellos se disfrazan de santos pero son lobos. Los falsos profetas exaltan al hombre. Pongan atención. Mire, exaltan al hombre y no a Cristo. El falso profeta solamente está detrás
Ay, de los grandes predicadores, de los grandes dominicanos, de los grandes argentinos, y no están exaltando a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Enseñan herejías encubiertas, obscenas, cosas que verdaderamente no le agradan a Dios. Hacen mercadé con la fe, los falsos profetas. Dividen las congregaciones. Los falsos profetas dividen las congregaciones. ¿Cómo la dividen? Con los chismes, con los cuentos. Por eso, si hay algún falso profeta aquí, arrepiéntase. Arrepiéntase. No hable mal de su hermano, no hable mal de su pastor, no hable mal de sus hijos, no hable mal de nadie. Porque todo lo que hacemos un día le vamos a rendir cuenta a Dios. Tenga mucho cuidado. ¿Qué dice la Biblia en el libro de Santiago? Que este miembro es tan chiquito, pero enciende un bosque. Así que a la que no tiene hueso, trate de calmarla y hable de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dividen congregaciones. Los falsos profetas desplazan la palabra por experiencia. Solamente quieren vivir de experiencia, de profecía. ¿Cuántos dicen amén? Y justifican el pecado con la gracia. Usted no puede justificar el pecado, porque estamos en la gracia, pero la Biblia dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Ahora, la respuesta práctica. ¿Cómo usted puede tener la victoria dentro de estos falsos profetas? ¿Quiere que le dé el antídoto? Se lo doy. ¿Con anestesia o sin anestesia? ¿Cómo lo quiere? A ver, vamos a ver. ¿Cómo lo quiere el grupo de acá? Sin anestesia. Son masoquitas. Pastora, tú no le has escuchado predicar todavía a la pastora. Ella da sin anestesia. Yo le meto más que sea la mitad. Ella sí da que sin anestesia. ¿Y los de acá cómo quieren? ¿Con anestesia? Sin anestesia. Venga a predicar, pastora, entonces. Ok, respuesta práctica para la iglesia. Vamos a aprender. Mire, ¿cómo nosotros nos podemos detectar y tratar de no caer en estos enredos de los falsos profetas? Teniendo formación bíblica constante, discipulado sólido. Eso es lo que Dios me habló a mí. Yo tengo que dar discipulado sólido, consistente. Amén. Usted tiene que tener una formación bíblica constante. Hermano, a mí me gusta más gritar el fuego y la chispa, pero tengo que también enseñarle para que usted pueda aprender. ¿Cuántos dicen amén? Ok, tiene que ser un discípulo sólido. ¿Cuál es un discípulo sólido? Un discípulo sólido es que no me voy, pastor, es que no me comprende. Yo quiero dejar el ministerio botado porque la verdad es que nadie me ayuda. Pastor, usted no anda conmigo, yo lo estoy esperando. Eso no es un discípulo sólido. Es un discípulo que se lo digo en español o en inglés. Un discípulo mamarracho. Un discípulo que no está firme en lo que quiere, que por todo se resiente y a su nombre. Entonces aquí no hay resentido, ¿no? Porque si me pide sin anestesia, porque no es resentido. Y a su nombre. Ok, tiene que tener una formación bíblica constante. Diga amén. Por eso es que yo voy a venir constantemente a todo lo que Dios nos va a enseñar. Prueba de toda profecía a la luz de la Escritura. El hombre de Dios tiene que probar la profecía a la luz de la palabra. Usted ya sabe que cualquier profeta que venga, si no viene esa profecía constante con la luz de la palabra del Señor, esa profecía no vale. No vale. Ni le pare bola. O sea, tampoco no sea maleducado. Pues no sea maleducado y diga, no te voy a parar bola. No. Yo no les he enseñado esa falta de respeto. ¿Me? Escúchelo y usted tranquilo. Esto no viene de parte de Dios porque no viene enlazado con la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Transparencia en la finanza y liderazgo. El líder, escúcheme algo, el hombre de Dios tiene que detectar que ese profeta, ese líder, ese pastor tiene en orden la finanza y su liderazgo y a su nombre. O sea, un líder que le roba a Dios, ¿qué le podríamos llamar? Falso profeta. Pero díganme ustedes, aquel que le roba a Dios, ¿cómo se llamaría?
Mire, no lo digo yo. ¿Ok? Diga, autoridad de la palabra por encima de la experiencia. Siempre tiene ese profeta que detectar que todo tiene que estar, la autoridad de la palabra por encima de cualquier experiencia, por encima de cualquier sueño, por encima de cualquier cosa. Amén. Disciplina. Cuando los falsos profetas manipulan o dividen, el buen profeta no divide y no manipula. Y a su nombre, usted no tiene que manipular. Usted tiene que ser un hombre genuino. Oración y discernimiento espiritual, no como defensa permanente. Escúcheme. Oración y discernimiento espiritual. Nosotros como hombres de Dios constantemente tenemos que tener discernimiento de espíritu para saber quién es el que nos está mentoreando, quién es el que nos está enseñando, y a su nombre, quién es el que nos está capacitando. Es muy importante que usted sepa eso. Ok, voy a quedarme ahí. Quiero hablar con ustedes 5 minutos, pero antes vamos a orar. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno y para siempre ha sido tu amor hacia nosotros. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos has enseñado desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén.